Bien, para abordar lo que son flip-flops de tipo síncrono, aquellos que trabajan con señales de reloj con pulsos, es bueno que veamos un poquito lo que son los pulsos digitales. Y entonces, cuando nos dicen pulsos digitales o señales de reloj, lo vemos en los libros representados con señales de ondas perfectamente verticales, como especie de cuadrados, a los cuales se le llama onda cuadrada, ¿correcto? La representación es cierta hasta cierto punto, ¿no? Es cierta porque si lo vemos en grupos en función del tiempo, por ejemplo, si son una frecuencia, por ejemplo, de 1 kHz y lo vemos en un segundo, pues son 1000 de estos, ¿no? 1000 ciclos. Y 1000 ciclos pues se van a ver como ondas cuadradas perfectas, ¿sí? Pero aquí viendo lo malo, no hay nada perfecto en la naturaleza y los voltajes no pueden ir desde 0 a 5 voltios si se trata de TTL, ¿sí? No existe ningún circuito en el mundo en el cual el voltaje en 0 segundos vaya desde 0 voltios a 5 voltios. No hay, ¿correcto? Y entonces los pulsos son realmente así como está acá en esta gráfica. Tienen un tiempo en el cual se van a demorar para subir y llegar a un máximo, y un tiempo para llegar de un máximo a un mínimo, que en este caso sería 0, ¿correcto? Entonces los tiempos que yo considero son dos: uno que se llama tiempo de subida y tiempo de bajada. El tiempo de subida se considera entre el 10% y el 90% de la onda. Recordemos que la señal máxima en TTL es 5 voltios y lógicamente en CMOS va a variar, ya que su rango es mucho más amplio. Va desde, si estamos hablando de la serie HC, de 2 a 6 voltios. Si estamos hablando de la serie 4000, pues estamos hablando desde 3 a 15 voltios. En todo caso, si consideramos el voltaje en un TTL, el 90% vendría a ser 4,5 voltios y el 10% sería la décima parte de los 5 voltios, que vendría a ser 0,5 voltios, medio voltio. Ese tiempo entonces que se demora entre ir desde 0,5 voltios a 4,5 voltios, hay un tiempo ahí, ese tiempo se llama tiempo de subida, ¿sí? Se considera para el tiempo de bajada también ese mismo tiempo, el tiempo que va a demorar en ir desde 4,5 en este caso a 0,5 voltios. Además hay otro tiempo, hay un tiempo en el cual va a permanecer este pulso, que es en este caso positivo, ¿sí? Va a permanecer en alto, ¿sí? Se le considera que permanece en alto cuando se toma en cuenta los puntos desde el 50% de subida al 50% de bajada. Este tiempo entonces, que va de acá hasta acá, se le llama ancho de pulso, ¿sí? Y lo mismo se considera entonces para el pulso negativo, ¿sí? En este caso es un pulso que está arriba, positivo, y acá tengo yo un pulso negativo. Los tiempos también se consideran igual: 90% cuando estoy yendo desde un máximo hacia un 0, ¿no? Se considera 90 al 10%, y cuando el pulso sube desde 0 a un máximo se considera también el 10% al 90%, ¿sí? Son las mismas condiciones para los dos tipos de pulsos. Debemos definir dos tipos de circuitos digitales: uno que se le llama asíncrono, que es aquel que no depende y no está en sincronía con ninguna base de tiempo, ni con ningún pulso de reloj, y cuyas salidas no dependen entonces de ningún estado de pulso en el reloj. Y tenemos por otro lado lo que son circuitos síncronos. Los circuitos síncronos sí tienen sincronía con una señal de reloj, que son pulsos de ondas cuadradas, entre comillas, porque ya hemos visto que acá tienen tiempos de subida, tiempos de bajada,
Y además esos pulsos de reloj son los que van a dar las características para que las salidas de estos circuitos síncronos se den. Es decir, cuando ocurra, y vamos a definirlo de una vez, que en estos pulsos cuadrados, entre comillas lógicamente, tienen un lado que se llama lado positivo, flanco de subida, transición dependiente positiva, y otro lado cuando está bajando que se le llama transición dependiente negativa o flanco negativo, ¿sí? O flanco de bajada, ¿sí? Estos flancos entonces son los que nos van a dar los detonantes, los disparadores para que los circuitos digitales hagan algo, ¿sí? Cosa que no ocurre con los circuitos asíncronos. Además debemos también saber que estos circuitos o estos pulsos, mejor dicho, estos pulsos de reloj, ¿sí? A medida que pasa el tiempo, tienen dos características que tienen todas las señales, ya sean senoidales, cuadradas o dientes de sierra, etcétera, las cuales son uno y la frecuencia, ¿sí? Donde la frecuencia sabemos que es el número de ciclos en un determinado tiempo. Eso es una frecuencia, hacer varias cosas repetitivas en un determinado tiempo. Y por otro lado tenemos el periodo. El periodo viene a ser el tiempo que demora un ciclo. ¿Cuánto se demora un ciclo? Ese es el periodo. Hay una relación también que es el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia, es decir, el periodo y la frecuencia son inversos. Y si hablamos de ciclos, pues debemos definir qué es un ciclo. Un ciclo viene a ser la distancia entre dos puntos de idénticas condiciones. Es decir, si yo tomo por ejemplo acá un punto, ¿sí? El próximo punto debe tener las mismas condiciones, es decir, debe ser un punto que esté en 0 y que esté subiendo. Sería el más próximo, entonces no debo tomar el que sigue, no, sino el más próximo. Entonces sería la distancia más próxima entre dos puntos con las mismas condiciones. Esa distancia entre esos dos puntos es lo que hace un ciclo. Lógicamente ese punto lo puedo tomar por cualquier lado, lo puedo tomar aquí en medio de repente, ¿sí? Y eso también sería el mismo tiempo y también sería llamado un ciclo, ¿sí? Puedo tomarlo aquí también, no hay ningún problema. Lo puedo tomar en cualquier lado, siempre respetando el concepto de ciclo, que es la distancia mínima entre dos puntos con las mismas condiciones, ¿correcto? Y entonces además debemos agregar el hertz. ¿Qué es el hertz? El hertz vendría a ser entonces una especialización de lo que es la frecuencia, ya que la frecuencia puede ser, por ejemplo, ustedes se bañan por decir 3 veces al día, pues número de veces y tiempo. En cambio el hertz viene a ser número de ciclos pero por segundo. ¿Cuántos ciclos o cuántas veces se da el ciclo en un segundo? ¿Correcto? Eso sería el hertz. Es una frecuencia pero con un tiempo definido en segundos. Cuando hablamos de flip-flops sincronizados por reloj, estamos hablando que un flip-flop va a tener una entrada llamada clock, la misma que está simbolizada con un ángulo en su entrada. Ese ángulo triángulo echado, entonces me va a decir lo siguiente. En este caso, por ejemplo, de la izquierda, me está diciendo que la entrada es directa y que el clock, cuando el reloj, que es esta entrada, tenga una señal que va subiendo, ¿sí? Que va subiendo, llamada flanco positivo, flanco de subida, transición dependiente positiva o transición de gradiente positiva, ¿sí? Solamente cuando esté en esta posición, las entradas de control podrán manejar las salidas. Mientras tanto, mientras no se dé esta subida, las entradas de control pueden cambiar y las salidas de Q y Q negado
no se verán afectadas, es decir, lo que había antes se va a mantener hasta que nuevamente haya el pulso hacia arriba, lo cual permitirá que las entradas de control manejen por ese instante la salida de Q y Q negado. En este caso de la derecha, por ejemplo, acá tenemos una entrada de reloj, pero hay una burbuja, y cuando hay una burbuja eso me indica que las entradas de control manejarán las salidas cuando el pulso de reloj esté yendo hacia abajo, y lógicamente tiene varias denominaciones: transición de pendiente negativa, transición de gradiente negativa, etcétera. Debemos agregar que estas entradas de control son entradas de control síncronas, ¿sí? Y decimos eso porque estas entradas de control no son las únicas que van a haber en un flip-flop. Van a haber más entradas que de repente son de tipo asíncrona y que no se manejan pues con lo que es la señal de reloj. Entonces este tipo de clock o señal de reloj pues va a servir para que se sincronice con las entradas de control síncronas, correcto, no con las entradas asíncronas. Bien, vamos a terminar con esto. Ya está este videito de lo que son pulsos, y vamos a ver un poquito lo que son tiempos de establecimiento y retención. Los tiempos de establecimiento y retención son dos tiempos mínimos, ¿sí? Los cuales me sirven para que mis salidas del flip-flop de tipo síncrono, lógicamente, sean confiables, ¿sí? Y sean confiables pues en función de las entradas que tiene, que no me disparen cosas que no se esperaban, y eso se va a obtener de la siguiente manera. Por ejemplo, acá tengo dos señales. Tengo acá una señal de entrada de control, que es la señal de control síncrona, y acá una entrada de reloj, y vamos a suponer que este flip-flop está disparando con flancos positivos. Entonces el tiempo de estabilización T sub S es aquel tiempo en el cual la señal de control debe estar estable, correcto, debe estar estable antes de que ocurra el pulso de subida. Asimismo, el tiempo de retención, fíjense, acá está bajando la señal de control, ¿sí? Y acá está cambiando la señal de reloj, y entonces el tiempo de retención es el tiempo mínimo también en el cual la señal de control debe mantenerse después de que la señal de reloj está activando las salidas del flip-flop. Entonces tenemos una señal que debe estar estable antes de que ocurra el cambio en el reloj, y una señal que tiene que estar estable después de que ocurra el cambio en la señal de reloj que activa las salidas. Y los tiempos están dados para el tiempo de estabilización de 5 a 10 nanosegundos y de 0 a 10 nanosegundos para el tiempo de retención. Este tiempo es más bajo. Bien, y considerar estos tiempos me va a ayudar a resolver los problemas de carrera. Los problemas de carrera se dan cuando tanto la entrada de control síncrona como la entrada de reloj sean al mismo tiempo, de tal manera que el flip-flop, como está cambiando justamente en ese tiempo en el que la entrada de control también está cambiando, el disparo se puede tornar imprevisible. Entonces en esos casos debo considerar estos tiempos para evitar ese tipo de problemas. Bueno, nos vemos, cuídense, chao chao.